Buenos días, Iglesia del Señor. Les saludo en esta mañana. Un abrazo grande desde la distancia, deseando que la gracia del Padre esté formando en ustedes madurez, corazones de adoradores. Gracias al Señor por este tiempo. Les bendigo y deseo que cada día su gracia, su verdad y su fidelidad continúe con nosotros. Esta tarde vamos a hacer una reunión virtual por la plataforma de Meet para continuar este tema que venimos hablando sobre la gracia de Dios. Entonces están atentos y vamos a partir de este mes las enseñanzas a hacerlas por medio virtual. Todos los domingos vamos a empezar a hacerlas por medio virtual. Recuerde que también hoy hay Cena del Señor. Al final de la enseñanza estaré dándoles la palabra de ministración para que la puedan compartir en familia. Bien, en esta hora quiero hablarles, veníamos hablando sobre la gracia de Dios. Y hablar sobre la gracia de Dios implica muchas cosas. Hablar sobre la gracia de Dios implica su amor, su fidelidad, su verdad, su bondad por nosotros. Y eso me agrada muchísimo, eso me da vida, eso me enseña que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y su fidelidad. Pero quiero hablarles en esta mañana de la ley y de la gracia. Ley y gracia, dos palabras importantes y significantes para la vida del cristiano. Dos palabras en las que como cristianos tenemos que entender. No podemos seguir hablando de dos palabras sin entenderlas. No podemos estar rechazando la ley sin entenderla, ni estar rechazando la gracia sin entenderla. Por eso la palabra, Dios pide en su palabra que escudriñemos, que meditemos, que para eso Él nos dejó esos mandamientos, esos principios, esos estatutos, que es su palabra, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la que nos enseña los pensamientos de Dios. Amén. Quiero en esta mañana hablar específicamente sobre la ley. La semana pasada hablé un poco sobre la gracia, quiero hablar hoy sobre la ley. Y cuando les hablo de la ley, es de la palabra que la gente ha hablado tanto de la ley. ¿Qué entendemos en la Biblia por la ley? Son muchas las conversaciones que se hablan alrededor de la palabra ley, que esta palabra ley se refiere en verdad a la palabra de Dios, a las leyes de Dios. La palabra ley tiene que ver con estatutos, preceptos, normas definidas para un pueblo. Eso significa la palabra ley. Y toda la Biblia está enfocada en esos preceptos, estatutos y todo lo que Dios ha definido para un pueblo, para el pueblo de Israel. La ley no las originó Moisés, no las originó ninguno de los patriarcas. La ley fueron dadas por Dios desde el principio. Recuerde que el solo hecho de solicitar al hombre que se multiplicara ya era una decisión de Dios y era como una norma que Dios estaba dejando a su pueblo, a sus hijos. Multiplíquense. Entonces no se trata de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte, sino de todo lo que Dios pidió que hiciéramos para pertenecer a la familia de Dios antes del Edén, para estar dentro de la familia de Dios en el Edén y posterior al Edén, unas leyes y unas normas de rituales y de comportamiento que eran necesarias para manifestar la gracia de Dios. Recuerde que la gracia de Dios se viene manifestando, lo vimos en la semana pasada en el libro de Génesis capítulo 3, verso 21, se manifestó cuando Dios sacrificó un animal y con su piel tapó el pecado del hombre. Recuerden eso. Génesis 3, 21 y 22. Allí vemos cómo se muestra la gracia de Dios. Allí se tipifica que Dios iba a hacer un proceso redentor. Después de que el hombre cayó y pecó, Dios hizo un sacrificio que es prototipo del sacrificio de Cristo por el hombre, para el perdón de sus pecados, para tapar su pecado. Solamente era tapar el pecado. Eso fue lo que comprendió todo el proceso de la palabra de Dios, de la ley, en el momento que el hombre peca y sale de la presencia de Dios. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A causa de Adán, todos pecamos y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. A causa de Cristo, recibimos el perdón y todo aquel que cree en Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, reconoce que es pecador y que Cristo murió por él,
vuelve nuevamente y restituye su posición en Dios. Entonces, en la Biblia se habla mucho sobre la ley. Se habla sobre la ley y sobre la gracia. Pero las personas que hablan de ley y hablan de gracia son personas que no conocen realmente lo que significa la ley y la gracia. Son personas tal vez que no han estudiado a fondo lo que representa eso. La hemos dividido. Hemos dividido la ley y la gracia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Falso. El Nuevo Testamento arranca en el libro de los Hechos, porque Jesucristo vivió en la ley. Entonces el Nuevo Testamento, sus evangelios son parte del camino de Jesucristo, de la obra redentora de Cristo. Eso formaría parte del Antiguo Testamento. La composición de la Biblia que está en los profetas, los salmistas, todo lo que está hasta el libro de Malaquías, son toda una obra perfecta de Dios sobre un pueblo, todo un caminar de un pueblo, toda la orientación de Dios para un pueblo que no tenía la guía del Espíritu Santo dentro de él. Pero después de que Cristo vino, de Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo murió por nosotros, entonces ya todas las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque Cristo dejó su Espíritu en nosotros para que Él, el Espíritu Santo, nos guiara toda verdad. Miren lo hermoso de este principio. De allí podemos entender varias cosas. Primero, en la Biblia hay dos grandes grupos de leyes: las leyes rituales y las leyes de comportamiento. Bueno, es una definición de acuerdo a un análisis, de acuerdo a todo lo que se estudia de la palabra, de acuerdo a lo que vemos en los diferentes capítulos de la Biblia, en el Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio, en la Torá, lo que le llamamos la Torá, el Pentateuco. Allí encontramos unas leyes rituales. Esas leyes rituales lo que indicaban era que habían que hacer una serie de ritos, de sacrificios, de ceremonias. Esas ceremonias eran como una figura de varias cosas de lo que vendría a ser la gracia de Jesucristo para nosotros, de lo que sería la venida de Cristo, el Espíritu Santo, de lo que sería el sacrificio de Cristo en la cruz, de lo que sería toda la vida de la palabra de gracia en nosotros. Todas esas cosas representan esas leyes rituales. Esas leyes rituales, enfoquémoslas. ¿Cuáles serían? Serían la circuncisión, que tenía que ver con el cortar el prepucio en los varones recién nacidos, el lavamiento del cuerpo para no contaminar el santuario. El hombre tenía que lavarse para que cuando entrara en el santuario terrenal que Dios había definido, tenía que entrar limpio. La presentación de los primogénitos, los hombres humanos, los hijos primogénitos eran llevados al templo. El sacrificio también de los animales para perdón de pecados. Entonces, ¿qué tipificaban todos estos rituales que el pueblo de Israel tenía? Sí, tipificaba la gracia de Dios, Jesucristo. El sacrificio de los animales era para el perdón de pecados, lo que Cristo iba a hacer. ¿De acuerdo? La presentación de los primogénitos delante del templo fue lo que Cristo hizo, que ya no fue el unigénito Hijo de Dios, sino que se convirtió en el primogénito de los hijos de Dios. Junto con nosotros ahora también somos hijos de Dios. Y igual, muchas otras, la circuncisión. ¿Recuerda la circuncisión qué significa? Cortar el prepucio, cortar y vertir sangre es sinónimo de cortar, de separar, de quitar del mundo a una generación para consagrarla a Dios. La circuncisión tiene que ver con un pacto de consagración a la familia de Dios, es decir, santidad, apartados para la familia de Dios. Bien, esas son las rituales. Las de comportamiento, recuerde que Dios las estableció y de ellas las dio en el monte. ¿Y las dio para qué? Las dio para enseñanza de cómo deberían entre ellos como hermanos vivir. Recuerda que todo el mandamiento del Éxodo 20 se habla de comportamiento, de cómo debemos convivir, de cómo debemos vivir con los huérfanos, las viudas, los extranjeros, entre nosotros como hermanos. Es decir, toda la forma. Por eso la ley es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la palabra de Dios. No estamos hablando de ningún otro concepto humano. Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? La frase de estar bajo la ley es una de esas que sirven como de un parafraseo ahí de las personas que muchas veces no quieren servir a Dios, no quieren agradar a Dios, de religiones o de doctrinas o de incluso sectas que se han escudado
tras de la gracia de Dios para no creer en lo que la palabra de Dios dice para su pueblo. Se esconden tras de eso para llevar una vida de libertinaje. Y no es eso, ahí no está la vida de Dios. Ojo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, la frase estar bajo la ley, digamos que tiene que ver para muchos con la aplicación de las personas que se consideraban pecadoras en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en la Biblia la frase no estar bajo la ley, esa palabra tan fuerte de no estar bajo la ley, que sin la revelación de Dios es como no estar bajo la palabra, sometido a la palabra, y eso es peligroso hablarlo, significa generalmente que para ser salvos no tenemos que cumplir con la circuncisión, los sacrificios de corderos y demás ritos. No estar bajo la ley implica que ya no circuncidamos a nuestros hijos, implica que ya no sacrificamos animales, implica que ya no nos lavamos los pies, ya no nos lavamos para entrar delante de Dios. Nos bañamos todos los días porque eso sí toca. Pero aquí lo que implica es que la circuncisión ya fue en Cristo una realidad para nosotros, por eso ya no la tenemos que hacer. Por fe creemos que Él lo hizo por nosotros. Los sacrificios de los corderos para el perdón de los pecados, ya Cristo murió por nosotros, ya no los tenemos que hacer. Entonces, cuando se habla de estar bajo la ley, normalmente tiene que ver con aquellas personas judías, aquellas religiones que todavía practican este tipo de ritos. Pero bien, tengo otra cosa para decirles. Cuando hablamos de las leyes comportamentales, entonces aquí hay un fenómeno que tiene que ver con las obras de ley. Y hoy la iglesia cristiana también se ha envuelto en eso. Recuerde que para poder tomar la cena tiene que ser bautizado. Recuerde que para ser bautizado tiene que hacer un curso. Entonces se crean una serie de leyes y de estatutos y de normas que no son de la palabra sino de hombres para poder que el hombre se perfeccione. Eso es vivir bajo ley, pero la ley de los hombres, la ley de las obras de ley que dice la palabra, obras de ley. Y en esa parte es fundamental que podamos entender. Esas obras de ley implican mucho en nuestra vida y debemos de quitarlas de nuestra vida. Vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 3, en el versículo 10, Gálatas 3:10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Esta palabra es muy clara y es perfecta. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, recuerden lo que les hablé de las obras de la ley, todas las obras que Dios había diseñado que el hombre tenía que hacer para acercarse a Él, la circuncisión, los primogénitos, el lavamiento, ¿sí? Todas estas cosas, los sacrificios de los machos cabríos, los corderos, todos estos rituales son obras de la ley. Y nosotros no podemos continuar haciendo esto. Nosotros tenemos que ya salir de esta posición. Y ya hemos salido de allí, pero hay otros grupos, hay otras denominaciones, o hay otros pensamientos cristianos y moralistas que todavía practican este tipo de cosas. Eso es estar bajo las obras de ley. Y la palabra dice que el que está bajo eso está bajo maldición. Porque lo que tenemos que es permanecer en las cosas escritas en el libro de la ley, en los mandamientos, en las normas, en los preceptos que Dios dio a nosotros. Porque lo anterior ya fue abolido, ya fue quitado. Lo anterior ya Cristo lo hizo, ya no tenemos por qué seguir haciéndolo. Pero lo que es el cumplir la palabra, lo que es el creer en la palabra, nos va a traer un resultado que es la obediencia. Y nos va a traer un resultado que es creer en la obra redentora de Cristo. Por eso dice que el que no permaneciere en lo que está escrito en este libro, entonces estará bajo maldición. Pareciera decir que también eso abarca los rituales, pero ya eso quedó atrás. Eso lo manifestó Cristo, ya eso quedó atrás. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Entonces no podemos continuar andando en ese tipo de obras, en ese tipo de aspectos, porque lo que Dios quiere es que avancemos en el conocimiento de Él y de su palabra. Dice que
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escucha, porque la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 14, también habla de la ley de Dios como principio de vida para nosotros, como su palabra. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que solamente en esto vamos a encontrar que el amor de Dios en nosotros, el amor por nuestro prójimo, hará que podamos vivir conforme a lo que está en la palabra. Dios es fiel a su palabra. Permanecer en la palabra es permanecer en Él. La palabra dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Las palabras de Dios son su ley, son sus principios, son toda su normatividad descrita a lo largo de la Biblia. No podemos hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. No podemos hablar de unas palabras de la Biblia antes de Cristo y después de Cristo. Lo que tenemos que entender es cómo habló Dios a su pueblo antes de que Cristo viniera. Recuerde que el Espíritu Santo no podía estar en la vida de los hombres. Entonces debemos de entender cómo Dios habló y cómo lo hizo con símbolos. Dios es un Dios de símbolos y en la antigüedad lo hizo con símbolos, lo hizo con señales, estableció unas normas y lo hizo para que pudiéramos entender hoy la gracia de Dios. Recuerde que Dios subió al monte a Moisés y allí le mostró el tabernáculo, y el tabernáculo era la sombra de lo que habría de venir, es decir, la vida de Cristo en nosotros. El tabernáculo representa la vida de Dios en nosotros. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, todo tiene una representación en ese momento de la vida de Dios para nosotros, y hoy esa vida se cumple. Por eso no podemos dividir las cosas, no podemos dividir la palabra, no podemos dejar a un lado todos los principios de Dios. No podemos separar la ley de Dios, la vida de Dios, su palabra para nosotros. Recuerda que la palabra dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es importante verlo, es importante escudriñarlo. Para nosotros, Dios es fiel, su palabra es fiel. No podemos dividirla. Dice que entonces, ¿para qué fue la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, es decir, nuestra manera de conducirnos para Cristo. La ley, la palabra de Dios nos lleva a Cristo, dice Gálatas 3:24, a fin de que seamos justificados por la fe. Por la palabra llegamos a Cristo y en Cristo somos justificados por la fe. Romanos 3:19 al 20 dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si no hubiera salido la ley, no nos hubiéramos dado cuenta de la transgresión y de toda la inmoralidad que había en el mundo. Pero la ley salió para mostrar el pecado. Pero así como abundó el pecado, también abundó la gracia. Es decir, era necesario que Cristo viniera y muriera por nosotros como la gracia de Dios para poder vivir bajo la palabra de Dios, bajo sus leyes, bajo sus preceptos. Entonces, la ley comportamental se dio para que el hombre entendiera lo que Dios quería que él viviera. Es decir, el hombre ha vivido mal. Después de la caída del hombre, el hombre se ha portado mal. El hombre ha hecho todo lo indebido delante de Dios. Y lo que Dios puso como palabra era para que el hombre corrigiera su conducta. Pero resulta que la palabra dice que no pudo hacerlo, que por medio del comportamiento humano no lo pudo hacer. Entonces, cuando Dios ve que el hombre no podía portarse bien por sus propias fuerzas, que no podía cumplir su palabra por sus propias fuerzas, Dios dijo, nada, aquí toca hacer otra cosa. Por eso envió a Cristo, envió la obra redentora de Cristo, para que nosotros fuéramos salvos por Él. Entonces, toda la palabra de Dios que está escrita, toda esa palabra que debemos cumplir, ya no lo hacemos por nuestras fuerzas,
Ya no lo hacemos porque debamos comportarnos bien, porque nos esforcemos por hacerlo bien, sino que es el Espíritu Santo que ahora nos guía y nos ayuda a llegar a la verdad. Por eso Él se llama el Paracletos. Es el nombre de Espíritu Santo en griego, se define como Paracletos. Hoy, en nuestra vida, el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a la verdad. Hoy es el Espíritu Santo el que nos ayuda a cumplir la palabra. La palabra no la podemos cumplir por nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a cumplir la palabra. Por eso la ley sigue vigente, pero esa ley de comportamiento, porque la ley que está escrita en la palabra es una ley de vida. Entonces luego nace en ella, en la ley del comportamiento, con Cristo nace la ley de vida, la ley de fe que habla la palabra. Esa ley de fe nos lleva a vivir la vida de la gracia de Dios, por fe. Entonces pasamos en 3 escenarios. Los rituales, que era prototipo de lo que Dios iba a hacer y que el pueblo de Israel tenía que vivirlo, tenía que hacerlo. Pero una vez Cristo viene, ya no hay más rituales, sino que Él es el ritual perfecto. Él fue el que se sacrificó, Él fue el que ya llevó todo por nosotros para perdón de nuestros pecados. Luego vienen los comportamientos, las leyes comportamentales, en donde el hombre tenía que portarse bien y tenía que cumplir la ley en sus fuerzas. Pero Dios se dio cuenta que no la podía cumplir en sus fuerzas, porque la ley era grande, era fuerte, era pesada. Entonces Dios decide mandar a su Hijo Jesucristo a morir por el perdón de nuestros pecados. Por eso ya no se hacen más sacrificios, sino que Cristo es el Cordero de Dios, el sacrificio vivo, el único y mayor sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Con ese sacrificio, entonces, Dios pone su Espíritu nuevamente en nosotros, con el propósito de que podamos vivir la palabra. Pero ya la palabra no la vamos a vivir por fuerza, sino que la vamos a vivir por la guía del Espíritu. Hemos entendido 2 principios relacionados con la ley, en las diferentes dispensaciones o tiempos en el que la Biblia, la palabra de Dios, su ley, sus preceptos preciosos fueron dados a la vida del hombre. Hay que entender esto. Ya no estamos viviendo más bajo rituales y figuras. Ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Ya no nos esforzamos por agradar a Dios en nuestro comportamiento, para cumplir las leyes comportamentales, sino que ahora el Espíritu de Dios nos guía a la verdad para perfeccionar nuestro caminar. Mira la gran diferencia. Por eso en Romanos 8, 3 al 4 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje de Romanos 8 es importante entenderlo, porque dice la palabra que pues la ley no pudo hacer, porque la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. La ley no se podía cumplir humanamente. La ley no se podía cumplir humanamente. Pero Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Escuche. Y como ofrenda por el pecado. Entonces condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. El sometimiento de nuestra carne a la ley lo hizo Cristo. Por eso hoy decir que somos salvos por nuestro comportamiento está mal, porque entonces demeritamos todo el sacrificio de Cristo en la cruz. La ley no pudo mejorarnos a nosotros. La palabra de Dios, en la época en que Dios se la dio a Moisés para el comportamiento del pueblo de Dios, esa ley no pudo hacernos mejores a nosotros. Si hubiera podido hacernos mejores, pues la tendríamos. Y la palabra dice que esa ley, ese sacerdocio, de que eso que Dios dio no sirvió.
fue imperfecta. Por eso Dios tuvo que cambiar el sacerdote, ¿sí? Y tuvo que cambiar todo el mandamiento, toda esa figura de lo que Él había diseñado, porque no pudo hacernos a nosotros aceptos delante de Dios. Cambia el sacerdocio, cambia el pacto. Dios cambia también toda su vida en relación a que antes estábamos separados de Él y ahora con Cristo estamos juntamente viviendo con Dios en su vida. Dice Gálatas 3:21, ¿entonces la ley contraría la promesa de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Y ya entonces el sacrificio de Cristo en la cruz no hubiera tenido valor. Dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pues de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La ley es la que te acerca a Dios, la palabra de Dios, su ley te acerca a Él. Pero en el Antiguo Testamento, allí cuando el pueblo de Israel caminó en el desierto, esas palabras de ley comportamentales y rituales no pudieron acercarlos a Dios. Y Dios se dio cuenta de eso. Y Dios dijo, no, esta gente se va a morir y yo no voy a poder reconciliarlos conmigo. Entonces diseñó por su gracia y su amor el proceso redentor con Cristo. Y fue de esa manera que nos pudo acercar a Él. Pero vivir bajo la ley de las obras de ley, implica vivir bajo rituales y bajo las fuerzas. Eso implica vivir bajo la ley, vivir bajo rituales y bajo las fuerzas. No vivir bajo la palabra. No. La ley es la palabra, pero las obras de ley son los rituales y las fuerzas. El comportamiento de ellos no los pudo salvar, el comportamiento de ellos no los pudo acercar a Dios. Pero cuando Cristo viene, mire lo maravilloso. Cristo viene y está 3 años viviendo en la ley, porque la palabra dice que Él no vino a abolirla, no, Él vino a vivirla, Él vino a cumplirla, pero Él con su vida manifestó mucha indiferencia contra las obras de ley. Recuerde que los fariseos hablaban de que no se podía trabajar los sábados, no se podía hacer milagros los sábados, que era el día de fiesta, el día de descanso por la ley, y Jesucristo vino y en esos días hizo muchas cosas, milagros, prodigios, y les enseñó sobre eso. La ley te acerca a Dios. Sí, la ley es la palabra de Dios, pero las obras de ley te alejan de Dios. El comportamiento, el querer vivir una vida comportamental en tus fuerzas te aleja de Dios. Las leyes comportamentales todavía siguen vigentes para nosotros. Las leyes comportamentales, las leyes rituales ya no son vigentes para el pueblo cristiano. Pero las leyes comportamentales sí están vigentes. El comportamiento del ser humano, pero ya no el comportamiento por fuerzas, sino que es la forma como el Espíritu de Dios te va llevando y te va haciendo crecer y te va haciendo madurar. Y ves, ya no es por fuerzas, que significa obras, ya no es por obras, sino que ahora es por la gracia de Dios, es por la guía del Espíritu Santo. Estas cosas son maravillosas entenderlas. En Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de ley, puesto que por las obras de la ley, nadie será justificado. Por portarse bien, por circuncidarse, por presentar el primogénito, nadie será justificado. Todos seremos justificados por Cristo Jesús. Todos seremos justificados por el sacrificio en la obra de Cristo en la cruz.
porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, dice la palabra, Gálatas 3:10. Todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Y recuerde, son las obras rituales, pero también es el esfuerzo humano para portarse bien delante de Dios. Eso se llama obra de ley, el esfuerzo humano para portarse bien, porque es como cambiar, que ya no presentan los animales para el perdón de pecados, sino que ahora se autopresentan ellos diciendo en oración que se han portado bien, que ellos son merecedores y son aceptos, que ellos sí pueden tomar la cena del Señor porque en toda la semana no cometieron pecado, en toda la semana agradaron a Dios, y eso es falso. Es falso. Nadie puede decir que en toda la semana no contraría la palabra de Dios, porque en cualquier acto de nuestra vida la estamos contrariando. Mire, le voy a poner un ejemplo cómo vivimos hoy obras de ley en relación a nuestro comportamiento a nivel de las fuerzas. Mire, nosotros estamos en una dificultad y lo primero que decimos es: ay, yo me siento mal, no sé qué hacer, tengo problemas, no sé, estoy mal, no sé qué hacer. El solo hecho de decir no sé qué hacer ya está en obras de la ley, porque tú sabes que tú sí sabes lo que debes hacer, porque en Cristo eres más que vencedor. Estás negando el poder de Cristo en tu vida. Es decir, que estás en mentira. Cuando tú dices que no sabes qué hacer, que cuando tú a toda hora vives pensando en tus circunstancias, en el afán, en la ansiedad, en el temor, en el miedo, en que no sabes lo que Dios dice de tu vida, lo que Dios tiene para ti, pues estás viviendo en mentira. Y la mentira, tipificada en los mandamientos, es un pecado. Entonces estarías viviendo en pecado. Y entonces, ¿qué pasa con ese principio de la palabra que dice la palabra en el primer libro de Juan? ¿Ustedes lo han leído? Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú consideras ese versículo de la palabra, vas a encontrar aquí varios secretos de la palabra de Dios. Se supone que en nuestra vida en Cristo, y todo aquel que ha conocido a Dios no debe de cometer pecado. Pero aquí la palabra dice, no habla de cometer, sino de practicar el pecado. Usted sabe que una cosa es cometer errores y otro practicar el error. Cuando tú practicas es porque reiteradamente lo haces. Se considera que una persona se convierte a Cristo, ya no puede pecar. Amados, eso no es así. No debe practicar el pecado, dice la palabra. La palabra practicar representa hacer repetidamente la misma cosa. Es decir, si eras mentiroso, sigues mintiendo. Ya no lo seas más, ya no mientas más. Entonces, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Y lo que la palabra en 1 Juan 3:9 habla de los que practican el pecado, porque ya la simiente pertenece a Dios y no pueden pecar. Es decir, no podemos mentir, pero no debemos ser mentirosos. Escuche, ¿qué significa eso? Y se lo voy a traducir a términos de la palabra. Nosotros cuando decimos que estamos mal, que no sabemos qué hacer, que nuestra vida está en decadencia, que no tenemos, que estamos enfermos, estamos practicando el pecado de mentira, porque lo que Dios ha dicho es que en Él somos más que vencedores, que Él llevó en la cruz nuestros pecados, que en la sanidad de nuestra vida por sus llagas fuimos sanados y que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, tuviéramos vida abundante en todas las cosas. Pero cuando tú declaras que estás mal, tú declaras que tienes necesidades sobreabundantes y que tienes muchos problemas, estás viviendo en mentira. El problema es continuar haciéndolo, porque eso significa vivir en pecado. Pero cuando tú te arrepientes y decides no volver a confesar esas cosas de esa manera, tú decides no volver a hablar de esa manera, tu vida ya no practica el pecado.
Lo mismo pasa para los que adulteran, los que fornican, los que roban. Es lo mismo. Una persona se convierte a Cristo y todavía sigue como realizando esas obras que hacía antes. Sigue robando, sigue haciendo cosas de pronto que no le agradaban a Dios. Pero ya se convirtió a Cristo. Entonces, pues bien, viene el Espíritu Santo el que comienza a redarguirnos de pecado para que no volvamos a hacer ese tipo de cosas. Y llegará el momento que se llama el perfeccionamiento, cuando la persona dejará de hacer lo que está haciendo y ahora hará lo que Dios dice. Mire las cosas como son. Si nuestra salvación fuera por obras, una persona cuando se convierte podría disponer de su carácter para decir no vuelvo a pecar y no volvería a pecar. Pero como Dios sabe que eso no es posible, porque la naturaleza humana es débil, la carne es débil, Dios ha dispuesto su Espíritu para que fortalezca nuestras vidas y vayamos creciendo en un proceso. Lo hicimos en un tiempo, conocimos de Dios, continuamos haciéndolo en menor proporción por la guía del Espíritu, porque el Espíritu nos redarguye, hasta que llega un momento en que ya no lo hacemos más, pero no por nuestras fuerzas, sino porque es el Espíritu de Dios el que nos lleva a la verdad de no hacerlo más. Y cuando el Espíritu nos lleva a la verdad de no hacerlo más, eso quedará borrado. Ya no habrá más problemas. Ya no volverá el pecado a enseñorearse de nosotros, porque lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando lo haces tú en tus fuerzas, como les decía la semana pasada, eso es temporal. Al cabo del tiempo eso vuelve y se levanta y volvemos a continuar haciendo lo mismo. Por eso la gracia de Dios es algo grande y maravilloso, amados. La gracia de Dios, dice mi esposa, que es un paquete. Y ese paquete lo tenemos que conocer. Ese paquete tiene un comienzo y es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Recuerde que nos hizo desde antes de la fundación del mundo para ser su familia, limpios y santos para Él, su familia. Pero hoy eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Pero no conocemos lo que representa la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo fue enviado a abrir los ojos a la gente que conocía de Dios, a los gentiles, a los judíos, para que conocieran el verdadero evangelio de la gracia, para que conocieran todos los beneficios de lo que Dios quería hacer para nosotros. Esta tarde vamos a hablar de esos beneficios. Esta tarde vamos a hablar de lo que implica la gracia de Dios. Son cosas maravillosas, mis amados. Ver la gracia de Dios en nosotros tiene que ver con aspectos fundamentales en nuestra vida que tenemos que decirle al Señor que nos los revele, que haga en nosotros una vida, una palabra eficiente, eficaz, que haga en nosotros resplandecer su gracia, su gloria. Recuerde que la gracia de Dios es su amor, su bondad, su misericordia y su fidelidad. Eso lo dice la palabra, la ley de Dios. Eso lo dice Dios en su palabra. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra, los estatutos, los preceptos de Dios. Es que cuando hablamos de esa palabra ley, suena durísimo, suena como impactante, pero es la palabra de Dios y la forma de hacerlo es por medio de su Espíritu. Quiero para terminar contarles lo siguiente. Dentro de lo que es la palabra de Dios, su ley para nosotros, esa gracia divina y perfecta que no podemos separar de la palabra de Dios. La gracia de Dios no se puede separar, al contrario, separar la ley de Dios de la gracia es como decir que Cristo no es el verbo y que Cristo no es la palabra. ¿Sí? Es importante que lo entiendan. Pero quiero esta tarde, cuando hagamos la enseñanza virtual que vamos a tener a las 4 de la tarde, quiero hablarles sobre la gracia, la ley de gracia, la ley de fe. Me encanta, ley de gracia, ley de fe. Entonces, ¿qué van a decir los de la ley? ¿Y qué van a decir los de la gracia? Cuando la Biblia habla de la ley de fe y de la ley de gracia, vamos a ver 3 aspectos importantes que contemplan la ley de gracia. 3 aspectos importantes que comprenden la gracia de Dios. Entonces quiero que le demos gracias al Señor por esta hora, por esta palabra, y que nos permita a Él entender la palabra desde el ámbito espiritual, no de lo que nos dicen, no de lo que hemos escuchado por ahí,
Amado, usted está llamado a escudriñar la palabra. Está llamado a que el Espíritu le dé la revelación del entendimiento para que pueda discernir y entender lo que Dios tiene para ti. La ley de Dios es su palabra y debemos de estar bajo ella, sometidos a la palabra de Dios, sometidos a sus principios, a sus preceptos, a sus estatutos. Pero solamente lo podremos hacer por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero que ahí donde esté, le dé gracias al Señor por la palabra. Le diga: Señor, permite que en esta hora, Padre, tu palabra llene mi corazón, que tu Espíritu la haga viva y eficaz, que tu Espíritu permita en mi vida, que tu Espíritu en mi vida me guíe para que yo pueda poner por obra cada palabra que tú has definido para mi vida. No lo quiero hacer en mis fuerzas, porque sé que voy a fallar, pero si tu Espíritu lo hace por mí, entonces voy a hacerlo bien, entonces voy a agradarte, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Por eso te doy gracias en esta hora y declaro que toda la palabra que recibo de vida se convertirá vida en mi vida para la honra y gloria del nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, nos vemos esta tarde, 4 de la tarde, para que podamos continuar. Vamos a ver este tema maravilloso de lo que implica la vida de reino, de lo que implica la restitución de nuestra posición y del perdón de nuestros pecados. Eso significa la gracia, 3 cosas importantes que hizo la gracia en nosotros y más cosas que seguirá haciendo por medio de Jesucristo. Un abrazo y que el Señor les bendiga.